Imagina vivir en un barrio golpeado por la violencia, en una comunidad rural olvidada por las autoridades, o en una colonia donde el desempleo y la pobreza son la norma. Ahora imagina que, en medio de ese entorno, un grupo de vecinos se reúne para organizar talleres, limpiar un parque o abrir un comedor comunitario. Eso es esperanza comunitaria en acción. No se trata de un sentimiento abstracto, sino de un factor psicológico real y poderoso que puede cambiar vidas desde lo colectivo. A diferencia de la esperanza individual, esa que sentimos cuando creemos que algo bueno puede pasar en nuestra vida personal, la esperanza comunitaria es compartida, se construye en conjunto y está orientada al bienestar colectivo. Es la convicción de que, aunque las circunstancias sean difíciles, es posible construir algo mejor si se actúa en conjunto. Y lo más interesante, la ciencia ha demostrado que este tipo de esperanza tiene efectos psicológicos muy concretos en las personas. Estudios en psicología comunitaria han encontrado que cuando una comunidad tiene metas compartidas y cree que puede alcanzarlas, los niveles de ansiedad y depresión tienden a bajar. Hay una mejora en el estado de ánimo general, en la autoestima colectiva y en la percepción de control frente a los problemas. Es decir, las personas se sienten menos solas, más fuertes, más capaces de enfrentar la adversidad. Y todo esto tiene un impacto directo en la salud mental. Pero esto no ocurre por arte de magia. La esperanza comunitaria se construye, se alimenta, y muchas veces nace de pequeñas acciones, una junta vecinal, una campaña solidaria, un grupo de jóvenes que organiza actividades culturales, o adultos mayores que cuidan juntos un jardín urbano. Estos espacios no solo generan soluciones prácticas, también crean sentido de pertenencia, propósito y conexión emocional. Y eso, en contextos de crisis, puede marcar la diferencia entre la resignación y la resiliencia. La esperanza comunitaria, entonces, es mucho más que optimismo. Es una herramienta de salud mental colectiva. En tiempos de incertidumbre, crisis económica o desastres naturales, las comunidades con altos niveles de esperanza organizada resisten mejor, se recuperan más rápido y cuidan mejor a sus integrantes. Y aunque no siempre aparezca en los titulares, es uno de los factores silenciosos más importantes para el bienestar social. Cuando hablamos de salud mental solemos enfocarnos en el individuo, cómo se siente, qué piensa, cómo maneja el estrés. Pero cada vez más expertos señalan que la salud emocional también es profundamente social. No vivimos en una burbuja. Lo que sucede a nuestro alrededor, el tipo de relaciones que tenemos, el nivel de confianza que sentimos hacia nuestra comunidad, todo eso afecta nuestro bienestar. Y aquí es donde entra con fuerza la esperanza comunitaria. Imagina que una persona enfrenta dificultades económicas, pero sabe que puede acudir a una red de apoyo vecinal, participar en un trueque local o recibir orientación emocional de otros miembros de la comunidad. Esa red no solo le ofrece ayuda práctica, le transmite un mensaje: no estás solo, y juntos podemos salir adelante. Esa sensación de pertenencia tiene un efecto terapéutico real, reduce el estrés, mejora el estado de ánimo, e incluso impacta en la salud física. Numerosos estudios de psicología comunitaria y salud pública han documentado cómo la cohesión social y la esperanza compartida actúan como factores protectores frente a trastornos como la ansiedad, la depresión o el síndrome de desgaste emocional, burnout. Cuando las personas sienten que están construyendo algo colectivo, que su esfuerzo tiene un impacto más allá de lo personal, su sentido de propósito aumenta, y su resiliencia también. Un ejemplo claro son las comunidades que enfrentan desastres naturales. En muchos casos, la diferencia entre una comunidad que se paraliza y otra que se levanta, no es el nivel de recursos materiales, sino el grado de organización comunitaria y esperanza compartida. En los terremotos de México, en huracanes o inundaciones, hemos visto cómo brigadas vecinales, centros de acopio autogestionados o redes de apoyo emocional logran levantar no solo casas, sino el ánimo de barrios enteros. Otro punto importante es cómo la esperanza comunitaria cambia la narrativa interna de las personas. Pasan de pensar esto es lo que hay y no va a cambiar, a creer si trabajamos juntos, podemos transformar esto. Esa narrativa positiva y colectiva modifica la forma en que enfrentamos los retos, lo que, desde la psicología cognitiva, influye directamente en los niveles de estrés percibido y en la motivación para actuar. En resumen, cuando una comunidad cultiva esperanza colectiva,
Está invirtiendo en su salud mental tanto como si instalara una clínica. No es exageración. Es ciencia. Un entorno esperanzado es un entorno más sano, más resiliente y emocionalmente más estable. En el corazón de la esperanza comunitaria hay algo más profundo que simples deseos. Hay una fuerza de resiliencia colectiva, una capacidad compartida de sobreponerse a la adversidad, que ha sido estudiada ampliamente en contextos de pobreza, violencia, migración o desastre. Y es ahí donde descubrimos su verdadero impacto psicológico. Cuando se comparte, la esperanza se multiplica y se convierte en acción transformadora. Pero ¿cómo ocurre esto? Cuando una comunidad identifica una problemática, por ejemplo, inseguridad en sus calles o falta de espacios públicos, y en lugar de resignarse decide organizarse, hablar, proponer y actuar, el resultado no es solo una mejora visible en el entorno. Lo que cambia también es la percepción de poder personal y grupal, el sentido de que sí podemos hacer algo al respecto. Esa sensación eleva el estado de ánimo, fortalece la autoestima colectiva y reduce el sentimiento de impotencia. El efecto psicológico más poderoso es el que ocurre a nivel identitario. Los miembros de la comunidad comienzan a verse no como víctimas pasivas de su realidad, sino como agentes de cambio con voz y capacidad de decisión. Y eso es profundamente terapéutico. Personas que antes se sentían invisibles o desconectadas, encuentran propósito, vínculo, dirección. En términos simples, se sienten vivas. Casos documentados en México y América Latina muestran cómo los movimientos comunitarios por el acceso al agua, la defensa del territorio, la creación de cooperativas o programas culturales barriales no solo transforman el entorno físico-político, sino también la salud emocional de los participantes. Se reportan mejoras en indicadores de bienestar subjetivo, reducción de síntomas depresivos, y aumento en el sentido de comunidad. En estos procesos, los líderes comunitarios juegan un papel clave. No siempre tienen formación profesional, pero poseen algo valiosísimo: credibilidad local, escucha activa y la capacidad de movilizar a otros. Su liderazgo esperanzador contagia, da dirección y construye puentes entre generaciones, sectores y culturas. Y en contextos difíciles, eso puede salvar vidas, literal y emocionalmente. Por eso, la esperanza comunitaria debe ser vista como un activo psicológico que merece ser cultivado, estudiado y promovido. No es un lujo ni una moda. Es una herramienta de supervivencia emocional, de reconstrucción colectiva y de salud mental sostenible. En un país como México, donde millones de personas viven en contextos marcados por la desigualdad, la violencia o la falta de acceso a servicios básicos, hablar de esperanza comunitaria no es solo relevante. Es urgente. Porque en estos escenarios donde el Estado muchas veces no llega, las redes vecinales, los colectivos ciudadanos y los espacios de organización barrial son los que terminan siendo el sostén emocional de miles de familias. Tomemos como ejemplo zonas afectadas por el crimen organizado. En lugares donde la violencia ha fracturado la confianza, lo primero que se pierde es la sensación de seguridad. Pero lo segundo, y quizá más grave desde lo emocional, es la pérdida de sentido de futuro. Cuando una comunidad deja de creer que las cosas pueden cambiar, entra en un estado de parálisis, miedo y resignación. Aquí es donde la esperanza comunitaria actúa como antídoto psicológico. Los programas de cultura comunitaria, los talleres de autocuidado emocional, las redes de mujeres organizadas, o los grupos juveniles que promueven el arte o el deporte son estrategias que reconstruyen el tejido emocional dañado. No solo previenen la violencia, también curan las heridas invisibles, el aislamiento, el miedo, la frustración. Y lo hacen porque promueven una idea compartida: no estamos solos, y podemos resistir juntos. En comunidades indígenas o rurales, donde las brechas estructurales son aún mayores, la esperanza comunitaria suele venir acompañada de formas tradicionales de organización y espiritualidad. Las asambleas, las faenas, los sistemas de cargos o la defensa del territorio no solo son estructuras políticas, también son sistemas emocionales de contención y resiliencia. Ahí, la esperanza no es algo que se dice, es algo que se vive en la acción colectiva cotidiana. Pero también en las ciudades, en barrios urbanos marginados o en contextos de migración forzada, la esperanza compartida se manifiesta en las redes de ayuda mutua, en las ollas comunitarias, en las campañas barriales para la salud mental.
Incluso en las plataformas digitales donde jóvenes se organizan para denunciar, informar o brindar contención emocional. La esperanza, en estos casos, no es ingenua, es táctica, organizada y profundamente humana. Todos estos ejemplos muestran que la esperanza comunitaria no es optimismo sin bases. Es una estrategia de sobrevivencia en entornos complejos. Y su impacto psicológico es profundo, disminuye el sentimiento de soledad, mejora el estado de ánimo, y sobre todo, activa en las personas la sensación de que su voz y sus acciones importan. Llegados a este punto, queda claro que la esperanza comunitaria no surge por casualidad. Se construye, se fortalece y, sobre todo, se cuida. Y si bien tiene efectos positivos comprobados en la salud mental y emocional de las personas, también es un recurso frágil que puede agotarse si no se alimenta con acciones concretas. La pregunta es, ¿cómo podemos fomentar y sostener esa esperanza compartida en nuestras comunidades? Primero, es clave reconocer el valor de los espacios de encuentro, ya sean presenciales o virtuales. Foros vecinales, círculos de escucha, redes de apoyo emocional o actividades culturales permiten compartir vivencias, identificar problemas comunes y, sobre todo, imaginar soluciones conjuntas. En la práctica, estos espacios crean un nosotros que reduce la ansiedad y la sensación de aislamiento. Escuchar que otras personas también están luchando, también tienen miedo, pero también siguen adelante, es profundamente sanador. Segundo, la educación emocional y comunitaria es esencial. Programas que enseñan habilidades como la comunicación asertiva, la empatía, la resolución de conflictos o la colaboración fortalecen el tejido social. Cuando las personas saben cómo expresar lo que sienten, cómo pedir ayuda y cómo construir acuerdos, se sienten más capaces y eso disminuye el estrés y fortalece la autoestima colectiva. Tercero, hay que visibilizar y celebrar las pequeñas victorias. Muchas veces las comunidades hacen cosas extraordinarias que no se reconocen: recuperar un espacio público, reducir la violencia en una zona, generar redes de ayuda entre vecinos. Reconocer estos logros, por pequeños que parezcan, alimenta la esperanza porque demuestra que el esfuerzo sí rinde frutos. También cambia la narrativa. En lugar de "aquí nunca pasa nada bueno", se empieza a decir "sí se puede". Cuarto, se necesita respaldo institucional. Las organizaciones sociales, las universidades, los gobiernos y los medios pueden jugar un papel enorme si en lugar de imponer soluciones, acompañan los procesos locales. Proveer recursos, capacitar líderes comunitarios, dar espacio a sus voces y no reemplazar su protagonismo, fortalece la esperanza de manera duradera. Y esto no es caridad, es inversión inteligente en salud emocional y paz social. Finalmente, vale la pena decirlo, la esperanza comunitaria no elimina los problemas, pero sí cambia la manera en que los enfrentamos. Nos da fuerza, perspectiva y compañía. Nos recuerda que incluso en los entornos más difíciles, existe la posibilidad de transformar. Y en un mundo cada vez más fragmentado y ansioso, eso no es poca cosa. Es, de hecho, una de nuestras herramientas más poderosas.